A las 7 de la mañana, una vecina supo que algo iba mal. Nadie había salido de esta casa. Cuando consiguieron entrar, encontraron 8 personas asesinadas mientras dormían. Más de un siglo después, hay quienes aseguran escuchar voces, pasos y niños en esas mismas habitaciones. La pregunta es, ¿quedó algo en Villisca o un crimen sin resolver terminó fabricando sus propios fantasmas? Villisca, Iowa, Estados Unidos. 9 de junio de 1912. La familia Moore regresó a casa después de una celebración infantil en la iglesia presbiteriana. Con ellos iban Nina y Lena Stillinger, 2 niñas que pasarían allí la noche. Josiah y Sarah Moore dormían arriba con sus 4 hijos. Las invitadas, abajo. Villisca era una pequeña localidad donde casi todos se conocían. Por eso, resulta tan inquietante imaginar que, mientras la familia volvía de la iglesia, alguien pudiera estar observando la casa, o al menos esperando dentro. Esa posibilidad nunca se ha demostrado. Durante décadas se ha señalado el ático como posible escondite. Lo que sí sabemos es que después de medianoche, alguien entró o ya estaba allí. Tomó un hacha de la propia familia y comenzó a moverse por la vivienda casi a oscuras. Primero llegó al dormitorio de Josiah y Sarah. El golpe contra Josiah fue tan alto que el hacha dejó una marca en el techo. Después pasó a las habitaciones de los niños. No hay indicios de que los 4 hijos despertaran antes de morir. Abajo quedaban Nina y Lena. Los investigadores creyeron que Lena pudo ser la única que alcanzó a reaccionar. 8 personas, varias habitaciones, una escalera estrecha de madera. Y aparentemente, nadie consiguió escapar. Pero quien hizo aquello no huyó inmediatamente. Volvió sobre algunas víctimas. Cubrió sus rostros. En la casa aparecieron espejos y cristales tapados con telas. Una lámpara de aceite había sido manipulada para producir una luz mínima. El arma quedó abandonada en la habitación de las niñas. Algunos relatos posteriores sostienen que el asesino utilizó agua dentro de la casa antes de marcharse. Lo importante es el comportamiento conjunto. Después de matar a 8 personas, permaneció allí el tiempo suficiente para modificar la escena. Y luego, desapareció. A la mañana siguiente, Mary Peckham, una vecina, notó que la familia no había salido a realizar sus tareas. Avisó a Ross Moore, hermano de Josiah, que pudo abrir la puerta con una llave. Ross encontró primero a las hermanas Stillinger. El agente Hank Horton recorrió después la vivienda. Toda la familia Moore estaba muerta. Con los años, ocurrió algo más. La casa siguió en pie. Fue restaurada para recuperar su aspecto de 1912 y comenzaron a llegar visitantes dispuestos incluso a pasar la noche dentro. Algunos aseguraron oír pasos. Otros, voces infantiles. Algunos dijeron que aparatos colocados en habitaciones vacías reaccionaban sin que hubiera nadie cerca. La pregunta ya no era solo quién había entrado aquella noche, también era si todos habían salido. Pero antes de hablar de fantasmas, hay que volver a 1912, porque la propia investigación dejó suficientes sombras como para alimentar una leyenda durante más de un siglo. La escena fue un desastre desde el punto de vista criminalístico. Curiosos y vecinos entraron mientras todavía se intentaba comprender lo que había ocurrido. Decenas de personas circularon por el interior, destruyendo o contaminando posibles indicios. Y empezaron los sospechosos. Frank Jones, empresario, senador estatal y antiguo jefe de Josiah Moore.
se convirtió pronto en uno de los nombres principales. Moore había abandonado su negocio y se había convertido en competidor directo. Aquello alimentó una teoría: que Jones podía tener motivos para quererlo fuera de en medio. Nunca se demostró. Luego apareció George Kelly, un predicador itinerante que estaba en la zona aquellos días. Con el tiempo, confesó el crimen y aseguró haber actuado siguiendo una orden divina. Parecía el final perfecto: un hombre extraño, una confesión y una explicación capaz de cerrar el expediente. Pero Kelly retiró su confesión. El primer juicio terminó sin veredicto unánime. En el segundo, fue absuelto. Y Villisca regresó al punto de partida. 8 víctimas y ningún culpable probado. Pero antes, si has llegado hasta aquí, ya has cruzado la línea. Suscríbete y únete a los observadores. En cada expediente enfrentamos lo inexplicable con lo que dicen las pruebas. Y el siguiente caso puede cambiar todo lo que creías saber. Continuemos. Años después, surgió una hipótesis que cambiaba por completo la forma de mirar el caso. Villisca quizá no había sido un crimen aislado. Entre 1911 y 1912 se produjeron varios asesinatos familiares con similitudes inquietantes en distintos puntos del Medio Oeste. Familias atacadas mientras dormían, armas abandonadas en las casas, víctimas cubiertas, viviendas próximas al ferrocarril y, en algunos casos, lámparas manipuladas de forma parecida a la encontrada en Villisca. Eso abre una posibilidad mucho menos sobrenatural, pero no menos aterradora. Un asesino itinerante que viajaba de localidad en localidad y escogía casas donde podía entrar, matar y desaparecer antes del amanecer. Nunca se ha demostrado que todos esos crímenes fueran obra de la misma persona, pero las similitudes existen. Quizá el asesino no conocía a los Moore. Quizá Villisca fue solo una parada. Décadas después, investigadores paranormales comenzaron a buscar otra clase de respuesta. En una visita relatada por la revista People, un grupo colocó un detector de movimiento bajo una cama y aseguró que se activó sin causa visible. Al revisar el audio, afirmaron haber registrado una voz infantil diciendo «mamá», aunque nadie la había escuchado en directo. En otra habitación, un dispositivo comenzó a activarse repetidamente hasta agotar su batería. Durante una visita posterior, una participante aseguró sentir que alguien tiraba suavemente de su cabello. También se ha descrito pasos y sensores activándose en zonas aparentemente vacías. Nada de eso demuestra que los muertos sigan en Villisca, pero dentro de esa casa, la asociación resulta inevitable. 6 de las víctimas eran niños, y algunas de las experiencias que más se repiten hablan precisamente de voces, movimientos o presencias infantiles. La lectura paranormal sostiene que una muerte extremadamente violenta pudo dejar algo adherido al lugar, una presencia consciente o una repetición de lo ocurrido. La lectura racional empieza en un punto menos espectacular. Una casa antigua cruje. La madera cambia con la temperatura. Los sensores pueden reaccionar a alteraciones ambientales. Una grabación puede contener ruidos ambiguos que nuestro cerebro transforman en palabras cuando ya sabe qué espera escuchar. Y quien entra en Villisca no entra neutral. Sabe que 8 personas murieron allí. Saben que 6 eran niños. Y normalmente entra porque espera experimentar algo. La sugestión no significa necesariamente que alguien mienta. Una persona puede escuchar un ruido real, sentir un contacto real, o ver reaccionar un dispositivo y atribuirlo sinceramente a una causa sobrenatural. Además, la casa funciona hoy como atracción turística y paranormal, con visitas y estancias nocturnas. Pero hay una grieta. Explicar los ruidos no explica Villisca. No explica quién pudo desplazarse por una vivienda ocupada por 8 personas sin provocar una reacción general. No explica con certeza por qué cubrió rostros, espejos y cristales. Y tampoco explica quién salió de aquella casa antes del amanecer. Lo único seguro
es que alguien estuvo allí y que más de un siglo después seguimos intentando reconstruir sus movimientos sin saber ni tan siquiera su nombre. Hasta aquí llegan los hechos. Y a partir de ahora empieza lo que Villisca todavía no ha podido explicar.